¿Ya vieron lo que está pasando con Pantoja y su familia? Digo, porque yo soy una de las personas que me encanta el chisme. O sea, tal vez una de las cosas que más me gusta después de la medicina es el chisme. Más allá de hacer polémica sobre esta situación que es muy debatible, a mí me gustaría platicar con ustedes en relación a los costos de la hospitalización de un paciente privado. Durante los años después de haber estudiado la residencia, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos médicos, de trabajar en algunos hospitales privados y ciertamente existen diferentes situaciones que en muchas ocasiones se prestan a malas interpretaciones o a abuso de las personas que acuden a los servicios privados de salud porque no saben el grado de impacto económico que la hospitalización en un hospital privado va a tener en sus vidas. Tal vez uno de los temas que más relevancia le podríamos dar a esto es justamente los costos que puede tener la atención de un paciente en una consulta, o más que en una consulta, en una hospitalización privada. Cuando nosotros hospitalizamos a un paciente, o sea, nosotros como pacientes llevamos a algún familiar a ser hospitalizado, tenemos que pagar la hospitalización, o sea, el cuarto de ese hospital que nos va a dar atención a nuestro familiar, como si fuera un cuarto de hotel. Claramente, dependiendo de cada hospital privado, depende el costo. Yo me encuentro en una ciudad muy pequeñita, que es la ciudad de Campeche, y a pesar de eso, los costos no son precisamente los más baratos. Sin embargo, en los hospitales del centro del país, como en la Ciudad de México, o en estados de una mejor adquisición económica como Monterrey o Guadalajara, los costos pueden ser incluso mucho mayores. Y ahí estamos hablando solamente del costo de meter a tu paciente al hospital. Para que el paciente sea aceptado en la mayoría de los hospitales privados piden como una garantía, que en muchas ocasiones le ponen diferentes nombres: garantía, depósito, adelanto, pero representa un impacto económico inmediato que los papás o los familiares tienen que dar para poder hospitalizar a su paciente. Entonces, uno de los principales costos de hospitalización es la estancia en el hospital. La otra cosa que se cobra para la hospitalización son los honorarios médicos, y también ahí depende de cada especialidad o de cada médico cuánto decide cobrar. Los rangos de esos costos de lo que cobra cada médico realmente es muy variable, depende de cada médico, tanto la intervención como los días, como el tiempo, como el tipo de actividades que van a realizar con los pacientes que tenemos hospitalizados. Así que la segunda cosa que tenemos que considerar a pagar son los honorarios médicos, y esos también pueden ser pueden ser extremadamente elevados, desde la consulta, la atención de urgencias, o por cuidar a tu paciente durante un día, estar pendiente del paciente, pues es un costo por día. Además, si se realiza algún tipo de intervención, colocar un catéter, intubar al paciente, operarlo, cada una de esas intervenciones normalmente representa un costo que puede ser también extremadamente variable. Por ejemplo, una atención de urgencias, lo más barato que he visto que se cobra son 600, 700 pesos aquí en mi estado por una valoración con un médico general en un área de urgencias. Y he visto médicos especialistas o subespecialistas por una atención de urgencias entre 2,000 y 3,000 pesos, solamente la valoración de urgencias. Hospitalizar al paciente durante un día, lo más barato entre 1,000, 2,000 pesos, aunque he visto costos que van entre los 10, 15, 30,000 pesos, dependiendo de cada tipo de especialidad. Así que realmente eso puede ser muy variable. Y hablemos de una situación diferente, que serían las intervenciones quirúrgicas. Las cesáreas, que sería lo más común, oscila entre 20,000 y 50,000 pesos dependiendo de cada médico. Una intervención mayor, por ejemplo con un neurocirujano para un traumatismo de cráneo, un drenaje de hematoma, puede llegar a costar entre 100,000 hasta 300,000 pesos dependiendo de cada neurocirujano. Entonces sí, los variables pueden ser muy costosos, pero siempre teniendo en consideración que va a ser costoso, no va a ser algo de barato, y cada intervención, cada día que nosotros pasemos con este paciente normalmente va a generar un costo para la familia. Otra de las cosas que tenemos que considerar cuando hospitalizamos a nuestros pacientes, y que en algunas ocasiones los hospitales privados no nos comentan, es el costo de los insumos. Y cuando hablamos de insumos nos referimos a muchísimas cosas. Los insumos pueden aplicar desde la gasa con la que limpian una herida, los catéteres que le ponen para administrar medicamento, cada uno de los medicamentos, cada una de las soluciones que se utiliza para preparar los medicamentos, la jeringa, la aguja, el oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos casos los costos de los insumos que se requieren para nuestra hospitalización también suman de manera significativa a la cuenta final que nosotros
vamos a pagar. En algunos hospitales, dependiendo de la cantidad de trabajo, de personal y de muchas otras causas, en algunas ocasiones suceden pequeños errores donde se nos pueden hacer cargos por insumos que realmente no se utilizaron con nosotros. Por eso es una de las cosas que debemos tener a consideración y revisar el estado de cuenta para que no paguemos cosas que no hemos consumido. Tal vez ahí, ese es uno de los puntos que más conflicto personal me genera, porque en muchas ocasiones los insumos que utilizan, quién sabe qué pasó, pues los insumos que se utilizan para la hospitalización de nuestros pacientes pueden costar entre 5, 6, 7, hasta 10 veces más de lo que normalmente costarían sin ser utilizados estando en la hospitalización. Un ejemplo, un frasco, no sé, de ceftriaxona puede llegar a costar que 100 pesos, 200 pesos, claramente en una versión genérica, y ya estando hospitalizados ese medicamento puede costar 300, 400, 500, 1000 pesos una ámpula del medicamento. Ahí depende mucho de cada hospital, de la calidad de los insumos que utilicen, la procedencia de dónde utilicen esos insumos, porque tal vez en otros países, pero en México definitivamente no sucede, que algunos médicos se roban los insumos de los hospitales públicos donde trabajan, pero bueno, eso no sucede en nuestro maravilloso país, afortunadamente. Así que aquí no tenemos ese problema. Hay insumos que pueden ser realmente costosos y uno de ellos es el oxígeno. Si nuestro paciente necesita oxígeno, esa necesidad del oxígeno se cobra por hora o por día, y nuestros pacientes no podemos solamente decir, pues ya se nos acabó el dinero, hoy le vamos a quitar el oxígeno. Pues no es posible, sobre todo en aquellos pacientes que necesitan cuidados críticos o que están intubados, por ejemplo, que necesitan el oxígeno para poder vivir literalmente. En esos casos, pues el oxígeno es más allá de un lujo, una necesidad completamente indispensable, y no es posible disminuir ese costo hacia nuestro paciente porque es indispensable para su vida. Un apartado muy significativo, pero que no considere cuando les hable sobre los costos de la hospitalización o de los cuartos de la hospitalización, es que depende del tipo de habitación en la cual tu paciente necesite su atención. Hay pacientes que requieren una habitación normal, hablamos de pacientes que solamente van a hidratarse, o pacientes que van a requerir una vigilancia después de la cirugía, pacientes que ingresan por dolor o por situaciones que no ameritan situaciones especiales. Normalmente se les habilita una habitación normal, con las comodidades propias de una habitación normal de un hospital, pero con mayor espacio, con otras amenidades que definitivamente no podríamos obtener en un hospital público. Ahora, cuando nosotros necesitamos hospitalizar al paciente en una situación crítica, por ejemplo, en un área de urgencias, normalmente la hospitalización en el área de urgencias la cobran por cada hora que nuestro paciente se encuentre en el área de urgencias. Si además de eso necesita una hospitalización extremadamente crítica, como entrar a una terapia, ahí los costos en la terapia, ya sea neonatal en el caso de los bebés, pediátrica en el caso de los niños, o una terapia de adultos como la mayoría del resto de los pacientes que no son pediátricos, pues eso también significa un costo por día en ese tipo de habitación. Y ahí los costos son extremadamente abismales comparados con los de una habitación normal. Estamos hablando de costos promedio claramente porque cada hospital maneja un costo diferente, como comenté al inicio. Y definitivamente hay hospitales que manejan costos no tan caros, y hay hospitales que lo pueden llevar a grados extremadamente agresivos. Haciendo la comparación entre un cuarto habitual que va a costar en un promedio normal entre 2,000 y 5,000 pesos, puede costar 10 veces más la habitación o la estancia en una unidad de cuidados intensivos. Y eso es entendible por el tipo de cuidado crítico que nuestro paciente requiere, y una estancia diaria en una unidad de cuidados intensivos puede oscilar entre 50,000, 60,000, 70,000 pesos solamente la estancia en esa área, sin contar todo el resto de los insumos y los honorarios médicos que además tendremos que pagar. Hablando particularmente de los pacientes que necesitan cuidados críticos como una intubación, también les cobran por cada uno de los equipos que se utilizan para mantener el tratamiento en este paciente. Se les renta el ventilador para darle respiración mecánica, se renta la bomba de infusión para administrar el medicamento, se renta, y todo lo que esté alrededor de tu paciente normalmente se renta. Y cada uno de esos insumos y materiales que se utilizan para la atención del paciente van incrementando los costos poco a poco
hasta que nos damos cuenta que la cuenta de nuestra hospitalización del paciente privado es abismal. Y los papás y los familiares normalmente no dimensionaban el costo que iba a significar la hospitalización en un paciente privado. Y sí, algunos hospitales hacen el comentario de verdad quiere hospitalizar a su paciente, es muy costoso, pero no explican este tipo de situaciones a los pacientes. Podemos pensar que no están obligados, pero mucha de la población que se acerca a recibir una atención privada desafortunadamente también carece de algunas cosas, como una familia que viene de un pueblito y que viene a una ciudad central, claramente va a intentar recibir la mejor atención posible, y muchas ocasiones van al mejor hospital privado de la zona e inician la hospitalización y el tratamiento en ese hospital. Cuando se dan cuenta ya tienen deudas que pueden significar deuda para toda su vida. O sea, hay pacientes que difícilmente van a lograr conseguir 100,000 pesos, 200,000 pesos en todo el año de su trabajo. Y por una hospitalización de 1, 2, 3, 4 días, una semana, podemos hablar de cuentas que excedan entre 100,000, 200,000, 300,000, 500,000 pesos, hasta 1,000,000 de pesos, dependiendo de cada hospital en el cual el paciente haya llegado. Y si no tenemos la amabilidad, la decencia de explicar que la hospitalización privada es extremadamente cara, esos pacientes se quedan en un hospital privado y se endeudan para toda su vida. Venden todo lo que tengan al alcance para poder mantener la hospitalización de sus pacientes, y en muchas ocasiones ni siquiera logran terminar la hospitalización del paciente. Se les acaba el dinero y necesitan llegar a un hospital público. Y ahí es donde tenemos que hablar de por qué está tan mal visto ir a hospitalizarse en un hospital público. Y yo sé, hemos escuchado muchísimas historias sobre que cuando nos hospitalizamos en un hospital público pueden suceder muchísimas cosas. No hay insumos, no se cuenta con material, el personal a veces no es el mejor personal amable que podríamos tener en un hospital privado, pero la ventaja es que no tenemos que pagar cantidades excesivas para la atención de nuestros pacientes. Y eso es muy importante porque México es uno de los países que tiene la posibilidad de la atención en los hospitales públicos sin necesidad de generar un costo adicional. Es importante porque la mayoría de nosotros como mexicanos, y yo estoy seguro que en muchos países, no se cuenta con la solvencia económica para acudir a un hospital privado y exponernos a estos costos tan elevados, y sí tenemos la posibilidad de acercarnos a un hospital público que realmente nos va a poder ofrecer la atención. Aquí es muy importante señalar que nosotros como usuarios de los servicios públicos tenemos que tener en consideración que los sistemas públicos, por diferentes motivos políticos, económicos o como lo quieran ver, tienen muchas carencias. Hay muchos materiales que no se cuentan, hay muchos insumos con los que no se tiene en el hospital, hay especialidades o subespecialidades que no se cuentan en el hospital y que en muchas ocasiones limitan la atención de los pacientes, pero es nuestra responsabilidad como usuarios exigir que realmente existan las condiciones para poder atender a nuestros pacientes en los hospitales públicos. Y esto lo menciono porque en muchas ocasiones nosotros como médicos nos vemos limitados en nuestro actuar para poder intervenir de la mejor forma en los pacientes. No hablo yo desde mi panorama como un médico que trabaja en los hospitales privados y que aboga por evitar el abuso económico en los pacientes, pero también promuevo que lleguen los pacientes a los hospitales públicos para recibir atención, porque muchos de los médicos, afortunadamente, que tienen muy buenas intenciones para trabajar con nuestros pacientes, también trabajan en los hospitales públicos. Hay otros mercenarios, definitivamente, que también están en los hospitales públicos y utilizan una estrategia de captación de pacientes en el hospital público para llevárselos a la clínica privada y generar dinerito. Veía importante realizar este video para empezar a hablar de esto. Me gustaría profundizarlo un poquito más, pero siento que ya se extendió bastante el video, así que si a ustedes les gustaría seguir platicando y echando chismecito, háganmelo saber en los comentarios y ya veremos si hacemos videos parecidos a este más adelante. Mientras tanto, pues ya me voy a bañar, me voy a arreglar porque ya terminó la guardia, y en los próximos días seguiremos compartiendo diferente contenido. Gracias, nos vemos, bye.